Bien, el enunciado nos dice lo siguiente. Nos mandan a hallar los elementos de un triángulo, me dan dos de los lados y el ángulo comprendido entre ambos lados vale 60 grados. Vamos a hacer un pequeño esquema de lo que podría ser dicho triángulo y, por ejemplo, vamos a suponer, yo voy a dibujar este triángulo formado por sus tres lados correspondientes. Si suponemos que ese lado mide, en este caso 4, B es igual a 4, este es un poquito más grande que este, voy a decir que este saque mide 5 y, lógicamente, este ángulo, de manera aproximada, mide 60 grados. Repito, es conveniente aproximarse lo más posible a los datos que os dan, para evitar una chapuza representando el triángulo. Ese podría ser de forma aproximada nuestro triángulo. Segundo paso, siempre la misma historia. Vamos a nombrar todos los elementos. Si tenemos aquí el lado A, el opuesto tendríamos el vértice A. Lado B, vértice opuesto, el vértice B. Y, por exclusión, vértice C además coincide con el nombre de ese ángulo. Tenemos los vértices, opuesto a este vértice, tenemos el lado C. Y vamos a recordar, nos mandan a hallar los elementos de ese triángulo, en este caso me mandan a hallar el valor de C. No sabemos si es un triángulo rectángulo, sospechamos que no. Repito, no lo sabemos, no puedo utilizar Pitágoras ni razones trigonométricas. Vamos con el teorema del seno o el teorema del coseno. Mirad, supongamos que cometemos la torpeza de intentar utilizar el teorema de los senos. Como somos un poco cortitos, ponemos el teorema de los senos, no vamos a tardar tampoco mucho, y nada más copiar el teorema nos debemos dar cuenta del siguiente detalle. Datos conocidos: conozco A y B, los lados, y conozco el ángulo C, luego el seno de C lo puedo hallar. Tenemos problemas, porque en ninguna de las fracciones conozco dos elementos. Repito, problema con el teorema de los senos. Si tomo dos cualesquiera de esas fracciones, voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Sospecho que el teorema del seno no es conveniente de utilizar. Pues entonces lo que nos queda, teorema de los cosenos. Y como quiero hallar el lado C, vamos a recordar que uno de los teoremas de los cosenos me dice, en este caso, que C al cuadrado es igual al cuadrado de otro de los lados más el cuadrado del lado restante menos dos veces el producto de dichos lados por el coseno del ángulo del vértice C, es decir, por el coseno de C. Todo es conocido, salvo el valor de C. Procedemos a sustituir muy sencillito. Quedaría que C al cuadrado es igual al valor de A, en este caso 5, elevado al cuadrado 25, más el valor de B, toma el valor 4, a la 2, 16, menos dos veces el valor de A, que es 5, por el valor de B, que es 4, y por el coseno de 60 grados. Todos los valores son conocidos, no sería necesario calculadora. Procedemos a operar, lógicamente, para hallar el valor de C, deberíamos hacer la raíz cuadrada en todo ese miembro. Para no desarrollar excesivamente el ejercicio y no perder el tiempo, valor de C, valor aproximado, 4,5826. Tenemos el valor de C, resumen al contenido de este tipo de ejercicios de resolución de triángulos. Debéis tener en cuenta el siguiente detalle. Siempre que conozcáis dos lados cualesquiera de un triángulo y el ángulo que forman ambos lados, teorema de los cosenos. De todas las formas, que nadie se asuste,
Si dudáis, ponemos el teorema del seno como norma, vemos qué datos conocemos en el teorema y si no conocemos dos de los elementos de una de las fracciones y otro elemento de otra, no vamos a llegar a nada productivo con el teorema de los senos. Deberíamos andar a lo mejor con sistemas complejos. Probáis por el teorema de los cosenos. Repito, debéis memorizar si conocéis dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Conocemos los lados A y B, conozco A, conozco B, conozco el ángulo formado por ambos lados, teorema de los cosenos. Ejercicio resuelto, extraordinariamente sencillo.